Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 146. 27 Arrival of Slot. La llegada del perezoso. El grupo se encontraba ante la tumba de Echidna. Bueno, si quieres hacer la prueba, simplemente entra. Garfield, con el ceño fruncido, señaló con tristeza la entrada completamente oscura. Después de una breve deliberación, Subaru, que tenía regreso por muerte como su plan de respaldo, había elegido la ruta agresiva. Gracias al apoyo incondicional de Rem y al entusiasmo de Emilia por recuperar sus recuerdos, Garfield finalmente cedió y se comprometió. Después de cambiar de rumbo, Subaru se dio cuenta de que la distancia entre el santuario y el viejo edificio de piedra era inesperadamente corta. Invirtiendo el cálculo, pensó que el lugar donde Beatrice lo teletransportó en la última vuelta debía de estar no muy lejos de esa estructura en ruinas. Bueno, entonces me voy. Al escuchar las palabras de Garfield, Emilia exhaló suavemente y se giró para hablar. Luego se enfrentó nuevamente a la tumba y subió las escaleras de entrada. El siguiente segundo. La tumba está brillando. Subaru miró la tumba con sorpresa. Sus paredes brillaban débilmente, como si dieran la bienvenida al retador. Una luz verde fosforescente brilló en la oscuridad sobre el lugar de descanso de la bruja. Esta es la prueba de que Lady Emilia posee la cualificación para desafiar la prueba y que la tumba la ha reconocido. Garfield explicó el motivo de la hermosa escena que se presentaba ante ellos. Ante la mirada atónita de todos, Emilia subió las escaleras sin dudarlo y desapareció en el oscuro túnel del interior de la tumba. Subaru sintió una opresión en el corazón, una inquietud que no había sentido en mucho tiempo. Era miedo a un futuro desconocido. No te preocupes. La tumba ha aceptado a Lady Emilia. La prueba está en el resplandor. No tienes por qué temer que la descuarticen como a las demás. Subaru volvió la mirada hacia Garfield. Tenía los brazos cruzados, los dientes apretados y los dedos de los pies golpeaban el suelo con inquietud. Parecía muy impaciente. Esa frase desmembrado es realmente inquietante. Oye, he estado pensando algo. ¿HM? ¿Qué? Solo los mestizos afectados por la barrera pueden desafiar esta prueba, ¿verdad? Eso no significa que, si quisieras, Garfield, tú también podrías desafiarla. En teoría, sí podría. Pero no puedo liberar el santuario. Esto se debe al contrato transmitido a la siguiente generación por los residentes del santuario que viven en esta tierra. Así que la oportunidad de desafiar la prueba había sido desperdiciada, y ahora solo podían confiar la liberación a forasteros. Garfield estaba impotente. No es de extrañar que estuviera tan frustrado. Subaru finalmente entendió por qué Garfield estaba tan agitado ahora. Aunque no lo conocía desde hacía mucho tiempo, Subaru se dio cuenta de que Garfield era un tipo ferozmente competitivo. No era el tipo de persona que cedería voluntariamente algo importante a otros. ¿Un contrato otra vez, eh? Subaru murmuró con emoción y sintió el sabor retorcido de Echidna por todo esto. Si el arzobispo del pecado de la pereza no estuviera a punto de atacar, los aldeanos de Arlan probablemente serían utilizados como rehenes por los residentes del santuario para obligarlos a romper la barrera. Pero en la situación actual, probablemente se utilizarían para evitar que realicen la prueba. Subaru volvió a mirar las ruinas brillantes y de repente se sintió muy despierto. Si hubiera seguido el plan original de colarse a medianoche para tomar la prueba él mismo, habría estado jodido. Es evidente que esta prueba debía intentarse cuando el sol estaba en su punto más alto, como ahora, al mediodía. ¿Qué? Rem exclamó sorprendida. Subaru también notó que la tumba, que antes brillaba con una fosforescencia deslumbrante, había quedado en silencio. Al mirar hacia arriba, el cielo estaba despejado, sin nubes ni nevadas. Al confirmar que el peor escenario no había ocurrido, Subaru sintió una sensación de alivio. Mientras se desarrolla el juicio, el resplandor de la tumba no debe interrumpirse. Garfield también habló sorprendido. Entonces, ¿eso significa que pasó la prueba? Recordando lo que Echidna había dicho sobre las discrepancias temporales, Subaru preguntó, algo temeroso. No lo sé. Nadie lo ha pasado antes, así que no estoy seguro. Subaru instintivamente dio unos pasos hacia adelante, luego se detuvo rápidamente. No está mal, tiene sentido común. Espera aquí, y ve a traer a la princesa. Resultó que Emilia había fracasado. Peor aún, había caído en un estado de autoaislamiento.
Rem cargó a Emilia en su espalda mientras el grupo viajaba durante un tiempo. Finalmente, llegaron sanos y salvos a la aldea, en lo profundo del santuario. Entonces realmente los pusieron bajo arresto domiciliario. Subaru miró al grupo de Otto y comentó. Estaba claro que su retirada no había ido bien. Entre los miembros del grupo de mercenarios solo eran visibles 13. En cuanto a los dragones de tierra vivos, incluido Patrasche, solo quedaron 9. Sí, comida y alojamiento incluidos, pero a los aldeanos no se les permite salir del edificio. En el lado positivo, todos los aldeanos están a salvo. No necesitas sentirte demasiado deprimido. Rem está aquí ahora, y al final, no murió mucha gente. Solo murieron 4. Incluso logramos eliminar a los dedos que nos perseguían. La buena noticia realmente alivió el ambiente pesado. Después de calmar a Emilia, Rem los saludó y comenzó a tratar a los heridos en lo más profundo de la casa. Ya veo. Entonces aún deberían quedar 8 dedos. Me pregunto cuántos Betelgeuse envió tras Brian. Con la fuerza de Brian y la información que nos diste, no hay nada de qué preocuparse. Subaru y Otto suspiraron al unísono. Nunca pensé que Lady Emilia terminaría así, parece que escapar por nuestra cuenta no será posible. Sí. Por ahora, déjala descansar bien. Ahora, tendremos que evitar que Garfield actúe precipitadamente. Después de eso, esperamos el rescate. Ya he informado a Rem y Frederica. Subaru admitió para sí mismo que el hecho de que Emilia cayera en un estado de retraimiento podría no ser del todo algo malo. Aún así, no poder resolver la crisis por sí solo fue un poco frustrante. No te presiones demasiado. Hoy es el 7.º día. El próximo contacto con Lady Reinilde es en 3 días. Ese corto tiempo no debería ser un problema. Esperemos con paciencia. No lo gafes ahora. Mira. Subaru señaló hacia el cielo, donde acababa de aparecer la mano invisible. Pero Otto claramente no tenía las habilidades de Subaru. Lo miró confundido, hasta que la mano invisible se estrelló contra la barrera con toda su fuerza, provocando que todo el límite parpadeara y brillara erráticamente. Adulto mestizo en pánico. ¿Qué pasa? ¿Por qué la barrera parpadea sin parar? Niño mestizo ingenuo. Mira, ahí arriba. Hay un hombre ensangrentado y lloroso con una túnica negra, acurrucado en el aire. Niño mestizo 2. Vaya, qué asco. Niño de Arlan Village. No veo nada. En comparación con el miedo, lo que la mayoría de la gente parecía sentir era asco. Después de todo, no podían ver las manos invisibles que golpeaban la barrera desde todos los lados. Honestamente, al escuchar su conversación, Subaru sintió que su propia tensión se aliviaba un poco. Comentario 0 comentarios. Votar Chapter 147. 28. Facing the Past. Capítulo 28. Enfrentando el pasado. Al despertarse con el sonido de los pájaros cantando, Subaru se levantó de la cama y se ordenó un poco antes de salir de su habitación temporal. Al levantar la cabeza, apareció ante su vista el cielo azul. Mirando a su alrededor, Subaru confirmó que las manos invisibles habían desaparecido por ahora. Parece que incluso los arzobispos del pecado se cansan y necesitan descansar. Estirando la espalda, Subaru hizo este comentario y sonrió mientras saludaba a quienes lo rodeaban. Quizás debido a la aparición de un formidable enemigo en el exterior, la atmósfera previamente tensa entre los residentes del santuario y los aldeanos de Arlam se había aliviado un poco. El jefe de la aldea de Arlam incluso estaba invitando a los ancianos del santuario a hacer ejercicios de radiocalistenia. ¿Debería impresionarme la habilidad instintiva de bailar de las personas mayores? Oye, ¿a dónde vas? Buenos días, Garfield y señorita Ryuzu. Al girarse al oír la voz, Subaru vio 2 pequeñas figuras que venían de la entrada de la plaza. Garfield caminaba adelante, mirando a Subaru con ojos feroces e inyectados en sangre, pero gracias a los ojos negros como los de un panda que le dejó la persuasión física de Frederica el día anterior, parecía más cómico que aterrador. Detrás de él había una joven idéntica al ser con aspecto de hada que Subaru había visto en una vuelta anterior. Esta chica era Ryuzu Meyer, una cuidadora del santuario. Aunque parecía igual a los demás, su aura madura y su temperamento más gentil la diferenciaban, haciendo que Subaru creyera que era un individuo diferente. Gracias de nuevo por tu ayuda hoy. Subaru le dijo esto a la chica. Al oír eso, Garfield chasqueó la lengua con irritación. Subaru sintió que si Ryuzu no hubiera estado allí, Garfield definitivamente habría comenzado algo. Si me pusiera en modo bestia, podría acabar con ese tipo de enemigo sin problema.
¿Cómo puede alguien como yo, el más fuerte, quedarme sentado como un cobarde esperando a que lo rescaten? Garfield se quejó con Ryuzu. Estaba claro que incluso después de haber pasado una noche, su espíritu de lucha no se había desvanecido. En respuesta, Ryuzu dio un suspiro cansado, le dio una palmadita en la espalda como si fuera una anciana y comenzó a regañarlo. No es no. ¿Acaso no te expliqué por qué ayer, Lilgarf? ¿De verdad tienes plena confianza en que ganarás? ¿Y si te lastimas? ¿Quieres que esta anciana te vea sangrar otra vez? ¿Recuerdas lo destrozados que estábamos entonces? Sí, sí, lo entiendo. No voy a atacar sola. Siempre odias que te traten como a una anciana, pero solo en momentos como este actúas como tal. ¿Qué fue eso? Nada en absoluto, Tilde. Realmente suenas como un punk del campo, ¿sabes? Subaru no pudo evitar bromear mientras observaba el intercambio, aunque entendía que Garfield realmente respetaba a la señorita Ryuzu, y ella genuinamente se preocupaba por él. Ryuzu entonces volvió su mirada hacia Subaru. De todos modos, yo me encargaré de Garbo. ¿Y tú, Subaru, a dónde vas? Voy a comprobar el estado del santuario. Y. Agradecerle a alguien. Ya veo. Bueno, ten cuidado en el camino. Y no confíes en los demás tan fácilmente. MMM. Mamá, hoy trabajé muy duro, ¿sabes? Empecé a prepararme desde la mañana. Al mirar a su alrededor, Subaru se dio cuenta. Estaba de nuevo en su casa en Japón. Aún sentía el dolor de la lucha con su padre Kenichi al levantarse de la cama. Al recordar la habitación tan familiar y el paisaje impecable que tenía ante sí, comió un guisante, la verdura que más odiaba. Realmente impecable. Al probar los guisantes, Subaru suspiró mientras sus padres, preocupados, lo observaban atentamente, como sorprendidos de que hubiera superado un reto personal. Recordó haber dicho una vez: aunque el mundo se acabe, nunca comeré guisantes. Pero lo dijiste tú misma, ¿verdad, mamá? El sabor que experimentamos en este preciso instante solo se puede saborear ahora. Además, no es tan malo. Quizás sea porque no parabas de decir cosas como: odio las cosas pequeñas y redondas. Me dan asco en la boca. Probablemente por eso me daban tanto miedo los guisantes. Deberías probar uno, mamá. La madre de Subaru, Natsuki Naeko, inclinó la cabeza y tomó lentamente el plato grande de guisantes. Pero, aún así, algo que odio es algo que odio. Así que lo dejaré pasar. Naeko dijo esto y puso el guisante que había cogido de nuevo en el plato, acercándoselo a Kenichi, el padre de Subaru. Kenichi esbozó una sonrisa radiante. Mi hijo por fin superó uno de sus defectos. Como padre, ¿cómo iba a arruinarle el momento? Mira, te voy a animar. Oye, cariño, odio los tomates en la ensalada, ¿te los puedes comer por mí? Mientras observaba a sus padres arrojarse despreocupadamente los alimentos que no les gustaban en los platos de los demás, Subaru se quedó en silencio. No, 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 esto no es solo echarme agua fría, sino agua helada. Se me fue toda la motivación. ¿No es esta la parte en la que se anima a la gente a superar su quisquillosidad? De repente, Subaru sintió que su incapacidad para superar sus aversiones a la comida antes podría ser en más del 50% culpa de sus padres. Pero al ver el animado campo de batalla que tenía delante, se rió y, en silencio, devolvió su plato de guisantes a Kenichi. Estoy lleno. Con eso, Subaru declaró el final de su habitual desayuno familiar. Está bien, si estás lleno, ve a lavar los platos para facilitar la digestión. Después, puedes ir a la escuela y dar lo mejor de ti. Ya estoy cansado de este mismo discurso de preparación escolar de siempre. Subaru se encogió de hombros y murmuró en voz baja. Voy a dormir hasta el mediodía. Mientras se rascaba la cabeza e intentaba volver arriba, notó que su padre hacía pucheros por haber sido rechazado y que su madre lo observaba con una expresión solitaria mientras limpiaba la mesa. Sus miradas se cruzaron y Subaru sintió las emociones en ellas. Un profundo sentimiento de culpa golpeó su corazón y su rostro enrojeció de calor. Para evitar ser visto, rápidamente se dio la vuelta y huyó a su habitación. Colocando su mano sobre su corazón, Subaru se sorprendió por lo rápido que latía. Cayó de bruces sobre su cama. A su alrededor había estanterías llenas de manga y novelas ligeras, vaqueros y sudaderas tirados al azar en el suelo, y un escritorio con libros a medio leer. El viejo televisor ahora solo servía como monitor de juegos. Toda la habitación desprendía una sensación de tranquila melancolía. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿esto es lo que significa afrontar el pasado?
Para el viejo Subaru, esta parte de la mañana era la más aterradora del día. El dolor no venía de rechazar la escuela, sino de la carga de la indecisión después de faltar a la escuela durante tanto tiempo. Le faltó el coraje para cambiar de repente. Consumido por el autodesprecio y la inferioridad, pasó sus días esperando que pasara el tiempo, y solo comenzó a moverse cuando ya era demasiado tarde para ir a la escuela. Su mayor arrepentimiento. Miré el reloj y marcaba exactamente las 8. La escuela empezaba a las 8:30 y tardaba 20 minutos en bicicleta en llegar. Todavía había tiempo. Basándome en mis años de experiencia en videojuegos, una vez que voy a la escuela, es básicamente una condición clara. Subaru se quedó en silencio. En comparación con las repetidas muertes en un mundo de fantasía, ir a la escuela ya no parecía aterrador. Aún así, no podía moverse. Como en los viejos tiempos, se sentó y observó el tic-tac del reloj. Al final, el plazo pasó. Con esto ya es demasiado tarde para ir a la escuela hoy. Así que, no se puede evitar. Sí, es que, no se puede evitar. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Patreon/Bariel. Comentario 1 Comentario. Votar Chapter 148. 29 Subaru's Life in Japan. La vida de Subaru en Japón. Subaru yacía en la cama, mirando el techo familiar pero desconocido. Aunque había decidido hablar con sus padres, se dio cuenta de que no sabía cómo iniciar la conversación. Buscando un detonante para el diálogo, Subaru comenzó a hurgar en su habitación y lo encontró. Un álbum de fotografías de él mismo, ahora cubierto de polvo. Si Subaru evaluara su vida en Japón desde su perspectiva actual, diría que había sido una vida de fracaso, provocada por la arrogancia y la inferioridad. Al mirar fotos de su infancia, Subaru recordó que había madurado más rápido que sus compañeros cuando era más joven. Podía correr más rápido, era más inteligente que otros niños de su edad y, naturalmente, se convertía en el centro de atención de todos. Como era de esperar del hijo de esa persona, solían decir de él. Los adultos que lo rodeaban decían esas palabras con frecuencia. Sabía que esa persona se refería a su padre, así que esas palabras lo llenaron de orgullo. Para él, un padre que siempre era el centro de atención era la existencia más grande de todas. Quería ser como mi padre. Quería seguir siendo como mi padre. Al mirar al niño sonriente y feliz en la foto, Subaru recordó su antiguo sueño. La mitad del álbum estaba llena de fotos de la infancia, cada una mostrando a Subaru con una sonrisa alegre, rodeado de innumerables amigos también sonriendo. Finalmente, la mano de Subaru se detuvo en una foto en particular. Una en la que estaba llorando. Debía haber perdido una carrera contra alguien. Probablemente ese fue el momento en que las cosas en las que antes era mejor empezaron a convertirse en cosas en las que no podía ganar. Apareció alguien más rápido que yo. Apareció alguien más rápido en resolver problemas. El número de cosas en las que era mejor comenzó a disminuir. Noté que se iba alejando poco a poco y eso me pareció extraño. Mirando hacia atrás ahora, realmente fui arrogante. Subaru murmuró, reflexionando mientras se miraba llorando. Ahora comprendió que no era una especie de elegido. De hecho, nadie puede ser el mejor en todo. Incluso Reinil, admirado como el caballero perfecto, una vez sintió celos hacia Julius. La propia Reinhild no podía usar magia curativa, y Félix, el mejor en curación, no podía ganar en una pelea de espadas contra Subaru. Subaru, a quien otros consideraban omnisciente, solo era así porque tenía el truco de regresar por la muerte. Sin embargo, en ese momento, la frase como se esperaba del hijo de esa persona era lo único que le daba esperanza al ansioso Subaru. Las fotos empezaron a mostrar un Subaru cada vez más desaliñado. Recordó cómo, para preservar ese orgullo equivocado, había tratado desesperadamente de mantener las apariencias. Él asumía las tareas aterradoras o desagradables que nadie más quería, haciendo cosas tontas solo para protegerse. Por ser hijo de Natsuki Kenichi, tenía que ser más valiente, más libre y más audaz que nadie. Tenía que seguir siendo alguien a quien todos admiraran. A medida que las lesiones en las fotografías aumentaban y el número de amigos disminuía, Subaru recordó cómo sus padres habían mostrado raras expresiones de preocupación. Después de todo, su comportamiento se había vuelto más extremo, todo porque no quería ser visto como un cobarde. Porque seguí intentando hacer cosas, al final todo lo que hice resultó terrible. Al mirar una foto de él mismo cubierto de heridas, con una expresión fría y sin nadie a su alrededor, Subaru entendió. Era obvio. Se había distanciado de todos por su desconsideración. Había perdido a todos sus compañeros.
La frase como se esperaba del hijo de esa persona, algo que alguna vez llenó a Subaru de orgullo y energía, eventualmente se había convertido en una maldición. Simplemente caminando por la ciudad, se veían rastros de mi padre por todas partes. Subaru recordó cómo el mundo exterior gradualmente se convirtió en un lugar aterrador para él. No quería que la gente pensara que era un cobarde que tenía miedo del mundo. Temía que cualquier mala reputación que se ganara deshonrara a su padre. Lo que más le asustaba era que su gran padre pudiera sentirse profundamente decepcionado de él. Aunque siempre fui amado. Subaru se dio cuenta de que el miedo provenía de su propio sentimiento de inferioridad. Si hubiera observado con más atención las expresiones de sus padres, lo habría sabido. Pero ¿qué clase de niño, después de hacer algo malo, tiene el coraje de enfrentarse a sus padres? Las fotografías se volvieron más ordinarias. En la escuela, Subaru era tranquilo y discreto, como una mala hierba que crece en la sombra. Solo en casa pudo recuperar la sensación de libertad que solía tener. Al regresar de la escuela, contaba historias de hazañas heroicas que hacían sonreír a su madre mientras hacía las tareas del hogar, y a su padre, que llegaba a casa cansado del trabajo, también le hacía sonreír. Así, sin más, desperdició la mayor parte de sus años de escuela primaria y secundaria intentando mantener esa red de mentiras. Subaru creó un personaje llamado Natsuki Subaru. Pensándolo ahora, era una vida muy deprimente. Pero gracias a eso, pude terminar la primaria y la secundaria sin problemas. Solo unas pocas páginas más tarde, había una foto de Subaru parado en la puerta de una escuela secundaria. Para dejar de vivir como el hijo de Natsuki Kenichi y construir nuevas relaciones desconocidas, decidió asistir a una prestigiosa escuela secundaria local. Pero alguien que nunca construyó relaciones genuinas en la primaria o secundaria y al verse envuelto en una multitud de desconocidos, ¿cómo pudo manejar la ansiedad? Entró en pánico y actuó de forma impredecible. Y el resultado, y bueno, es obvio. Como era de esperar, acabó en fracaso. Para alguien como Subaru, que era cerrado, la única forma que conocía para construir relaciones en un nuevo entorno era imitando a su padre. Recordó que desde el primer día la gente lo etiquetaba como alguien que no sabía leer el ambiente, un bicho raro. Después de eso, pasó mucho tiempo aislado. Entonces, una mañana, Subaru de repente ya no quería ir a la escuela. Aunque no me intimidaban, la sensación de ser ignorada era increíblemente dolorosa. Mis padres estaban fuera ese día y no me apetecía levantarme. La hora a la que normalmente me despertaba ya había pasado, y cuando por fin me di cuenta, era casi mediodía. Después de que pasó ese pánico inicial, sentí una extraña sensación de alivio. De saltarme una vez por semana pasó a hacerlo cada 3 días. Al poco tiempo, comenzaba a faltar a la escuela cada 2 días, y en 2 meses, dejé de ir por completo. Atormentado por la culpa y el autodesprecio, Subaru levantó la vista y se secó las lágrimas que se formaban en sus ojos con la manga, solo para notar que Kenichi estaba parado en la puerta. Un tipo como yo, no es tu hijo. Solía esperar que me abandonaran. Ese era el verdadero sentimiento subconsciente que nunca había admitido, ni siquiera a sí mismo. El viejo Subaru había creído que no era digno de ser el hijo de Natsuki Kenichi, y en el fondo, había deseado liberarse a esa presión. Siento haberte preocupado. Estoy bien ahora. Subaru miró a Kenichi y lo dijo claramente. Ya veo, no sigas preocupándonos así, ¿de acuerdo? Como si hubiera sentido el cambio en Subaru, Kenichi sonrió con alivio. Sí. Ya no soy ese niño, el que se acurrucaba en su habitación, escondiéndose de todo. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 149. 30 Setting of on a Journey. Emprender un viaje. Aunque el problema ya se ha resuelto, si las cosas siguen así tu madre seguirá preocupada. Y está claro que algo debe haber pasado. Después de todo, lo que acabas de decir no es algo que diría de repente alguien que ha estado escondido en su habitación. Así que, tengamos una charla entre padres e hijos que ya hace tiempo que debíamos tener. Kenichi dijo mientras se sentaba en una silla. Si tuviera que describirlo, sería como el estado de un jefe que te obliga a hacer horas extras una vez finalizado el trabajo y tú simplemente estás matando el tiempo. Normalmente, Subaru sentía que lo habría echado de la habitación. Pero ahora, Subaru miró hacia la calle y se sentó frente a su padre. ¿Y bien? ¿De qué quiere hablarme este padre desmotivado? Bueno. Subaru, ¿tienes alguna chica que te guste? Un estudiante de secundaria preguntaría eso. El tema era tan ridículo que Subaru tuvo una reacción exagerada. Al ver el rostro de Subaru congelado por la sorpresa, Kenichi agitó las manos.
Con una reacción tan fuerte, es obvio que te gusta alguien. ¿Quién es? Aunque dijera el nombre no la reconocerías, ¿verdad? Nunca se sabe. Quizás tenga su correo electrónico guardado en mi teléfono. Nota. Kenichi podría ser considerado el rey de la popularidad en la vida real. Si una chica que me gusta le diera su dirección de correo electrónico a mi papá, incluso un amor de 100 años se enfriaría en un segundo. Y pero si tengo a alguien que me gusta. Kenichi parpadeó varias veces antes de comprender finalmente el peso de la abrupta declaración de Subaru. Veo, al principio era solo gratitud y algunos delirios autocomplacientes, pero poco a poco, me sentí atraído por ella. En el camino también conocí a mucha gente increíble. Me enseñaron, me apoyaron, me animaron. Ninguno de ellos sabía que yo era el hijo de Natsuki Kenichi. Para ellos, yo solo era Natsuki Subaru. No, eso no está bien, Subaru negó con la cabeza y miró fijamente a su padre que estaba frente a él. No importa con quién esté, soy Natsuki Subaru. He llegado a comprender que fui yo quien asumió que llevaba una carga y se derrumbó bajo un peso que nunca debió existir. Es muy tarde para darse cuenta. Soy el pilar de esta familia, ¿sabes? Nunca te dije que tomaras el control, simplemente asumiste que tenías que hacerlo. Idiota. Kenichi dijo esto mientras mostraba sus fuertes músculos con una sonrisa radiante. Has hecho cosas más dolorosas que golpearme, ¿de acuerdo? Incluso mientras replicaba de esa manera, Subaru, al ver esa sonrisa de frente, sintió que el gran peso que había estado colgando dentro de él por mucho tiempo finalmente se desvanecía. Lamento mucho haberte ocultado todo. El lío de emociones que no pude organizar, y por no ir a la escuela y causar problemas. Lo siento de verdad. Subaru se inclinó en señal de disculpa ante Kenichi. No hay necesidad de preocuparse tanto. Al final también es culpa mía por no darme cuenta. No me di cuenta de que admirabas tanto a alguien tan increíble como yo. Fue un descuido mío. Debería ser yo quien se disculpara. Fui demasiado bueno para ti. Aunque eso sea cierto, realmente no quiero admitirlo. Jajaja, no hay necesidad de ser tímido. Pero Subaru, no caigas dos veces en el mismo hoyo. Mi sangre corre por ti. Estoy seguro de que puedes llegar a ser al menos la mitad de increíble que yo. ¿Solo la mitad? ¿No dicen siempre que la siguiente generación supera a la anterior? Eso es porque la otra mitad de ti viene de tu madre. Considerando cómo mis genes de atractivo se reflejaron claramente en ti, diría que el lado de tu madre debe ser un valor negativo que se compensó. Lo siento, mamá, no puedo defenderte. Incapaz de proteger a su madre ausente, Subaru juntó sus manos y se disculpó al aire. Divertido por el gesto, Kenichi negó con la cabeza. Pero ahora que te entiendo, mira lo que puedo hacer desde lejos. La mitad no me basta. De hecho, tengo que superarte. Buena ambición. Serás tú quien nos apoye a mí y a tu madre en el futuro. Hijo mayor. Cuando escuchó esas palabras, Subaru dejó de moverse. Porque había llegado a un acuerdo consigo mismo, porque hacía tiempo que había estado dispuesto a disculparse por lo que había hecho en el pasado, ahora finalmente podía expresar sus verdaderos sentimientos. Subaru pensó que el resentimiento que había acumulado durante años se había desvanecido y ahora podía enfrentar a sus padres con un corazón alegre. Justo cuando estaba a punto de decir de ahora en adelante, algo surgió desde lo más profundo de él. Lo siento. Subaru. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento mucho, la voz confusa de Kenichi vino directamente frente a él. Pero Subaru no podía ver su rostro. Su campo de visión estaba bloqueado por las lágrimas que caían, volviendo el mundo borroso. Se cubrió la cara con ambas manos, intentando con todas sus fuerzas secarse las lágrimas. Pero por mucho que se las secara, las lágrimas seguían fluyendo, no paraban. Subaru ya lo había comprendido por Astrea, por Al, por Beatriz e incluso cuando fue convocado a otro mundo, lo sabía vagamente. Sabía que probablemente nunca podría regresar a su mundo original. Poder decirle a su padre lo que sentía, expresar todas las emociones oscuras que había guardado dentro, a pesar de todo, ser perdonado, y ahora tener el apoyo para seguir adelante y Kenichi, desde el frente, abrazó a Subaru, que seguía llorando. Con manos fuertes y anchas, abrazó a su hijo, que ahora era casi tan alto como él, con fuerza, dándole suaves palmaditas en la espalda, como si estuviera consolando a un niño. No importa lo grande que seas, sigues siendo mi hijo molesto, ¿no? De verdad. A pesar de decir eso, continuó abrazando al lloroso Subaru con una bondad amorosa y paternal. Después de calmarse, Subaru volvió a hablar un largo rato con sus padres.
Por supuesto, su madre, que era una tonta, había entrado en la habitación, atraída por su llanto. Su padre habló de sus historias de amor pasadas, su madre divagaba sobre la mayonesa y su conexión con el mundo, finalmente, la habitación volvió a estar vacía. Subaru se puso unos pantalones limpios y prolijos en su habitación, se ajustó el cinturón y se paró frente al espejo. Tras un breve forcejeo, se anudó una corbata verde oscuro. Luego se puso un blazer azul marino encima. Estudiante Natsuki Subaru, ahora vestido y listo. Echando una nueva mirada alrededor de la habitación, cogió su mochila escolar vacía. Reflejado en el espejo se veía un estudiante modelo de secundaria, listo para ir a la escuela, excepto que el reloj en el suelo mostraba que ya estaba cerca del final del tercer periodo. Ni siquiera los peores estudiantes saldrían de casa después de que el sol saliera por completo de esta manera. Rascándose la cabeza con una sonrisa irónica, Subaru enderezó la espalda, se paró en la puerta y miró hacia la habitación. Esta sería la última vez que vendría a este lugar. Subaru bajó la cabeza ligeramente. En ese simple movimiento, se contuvo toda una vida de emociones. El sonido de la puerta cerrándose hizo eco. En la sala de estar, sus padres se apoyaban mutuamente, mirando a Subaru con ojos llorosos. Su madre, después de algunas dudas, le entregó un bento y luego, como de costumbre, comenzó a darle consejos de precaución. Puede que no sea tan perfecto como imaginabas, pero sigo siendo el pilar de esta casa, Subaru. Su padre, por una vez, habló en un tono inusualmente serio y seguro. Subaru, de pie en la entrada, respiró profundamente y mostró una sonrisa torcida a sus padres, que ya estaban llorando. Me voy. Cuidarse. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 150. 31 Farewell, Echidna. Adiós, Echidna. Después de salir de su casa, Subaru caminó lentamente por las calles familiares. Después de un breve momento de vacilación, se deslizó dentro de la escuela a la que había asistido y finalmente se detuvo frente a la puerta de su salón de clases. Mirando fijamente el cartel que decía clase 3, 6, respiró profundamente y abrió la puerta frente a él. La luz deslumbrante hizo que Subaru cerrara los ojos instintivamente. ¿Eh? Cuando volvió a abrir los ojos, Subaru dejó escapar una voz de sorpresa. Se encontró de nuevo en la tumba tenuemente iluminada. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de Echidna volvió a resonar. Primero, enfrente tu pasado. Después de la familiar ola de mareo, Subaru abrió los ojos y se encontró en un lugar parecido a una sala de cine. La bruja de pelo blanco estaba sentada en el centro, saludándolo. Hay tantas cosas de las que quiero quejarme y preguntar, dijo Subaru mientras caminaba hacia Echidna, quien ahora vestía el uniforme de su escuela. Ajá, cuéntame. ¿Qué estás pensando, qué estás considerando y qué me vas a preguntar? Me interesa mucho. ¿Ese mundo de ahora, se creó con mis recuerdos? ¿Y cuál es mi situación actual? ¿Reinicié porque fallé la prueba, o la segunda prueba simplemente comenzó de repente? Ah, sí. El juicio usa tus recuerdos para recrear un mundo ficticio con la mayor precisión posible. Como se usan tus propios recuerdos, naturalmente experimentas todo como si fuera real. Por supuesto, tus verdaderos padres aún no saben dónde estás ni qué estás haciendo. Seguramente todavía están preocupados por su hijo desaparecido. ¿Y no escuchaste la consigna? Primero, confronta tu pasado. Todos nos arrepentimos de nuestro pasado. Naturalmente, solo los remordimientos lo suficientemente fuertes como para hacer que alguien los evite instintivamente aparecen en el juicio. Dependiendo de la persona, puede que no sea solo una escena. Hay muchos formatos para los juicios. Esta vez, los acompañaré como observadores para presenciar su pasado. Y luego, por favor, den su propia respuesta. Por cierto, añadió, esta sala de cine y este uniforme escolar son detalles considerados de mi parte como bruja. No es para nada porque me haya picado la curiosidad por las chicas de tu mundo y quiera experimentar su cultura y entretenimiento. Además, esto va más allá de la última tecnología de visualización 4D de tu mundo. Agradecerlo. ¿Eres uno de esos supuestos idiotas inteligentes? Preguntó Subaru, suspirando ante el comportamiento excesivamente hablador de Echidna, y luego se sentó. ¡Qué mala! En cuanto a cómo aprobar la prueba, claro que el examinador no puede darle las respuestas al candidato. Pero como ya pasaste una escena de la prueba, ¿empezamos la siguiente? Preguntó Echidna, señalándose la mejilla con entusiasmo. Subaru dudó. Su objetivo original era simplemente encontrarse con Echidna y expresarle su agradecimiento. Tal vez incluso estaba considerando hacer un contrato con ella.
Es decir, ahora que la había conocido, había completado su objetivo original. Terminar el juicio aquí probablemente sería la decisión correcta, pero y no esperaba tener un pasado tan lleno de evasión, como lo que pasó en Japón. Su curiosidad, sin duda, se despertó. Además, decir adiós a los arrepentimientos del pasado justo ahora realmente le había proporcionado una sensación de salvación emocional. Así es. Por cierto. Ahora que la prueba ha comenzado, no puedes parar a mitad de camino. O la completas o la suspendes. No existe tal cosa como rendirse a mitad de camino. La bruja, notando la vacilación de Subaru, bloqueó decisivamente su ruta de escape. Entonces, ¿por qué me lo preguntas? Porque observar tu conflicto interno también es bastante interesante. Además, puedo dejarte descansar en este teatro hasta que alguien interrumpa el juicio. Ah, ¿quieres un poco? Con un chasquido de dedos, Echidna conjuró un bote de palomitas y un refresco. Quizás porque la mirada de Subaru era demasiado intensa, se los ofreció. ¡Ay, ay! Este es un pasado trágico que instintivamente quería evitar, ¿verdad? ¿Estás seguro de que está bien? Después de su comentario sarcástico, Subaru miró la fragante comida que le ofrecieron y de repente recordó un chiste sobre chocolate de su vida pasada que solía ser tendencia en línea. En aquel entonces, había pensado que algo así nunca sucedería. Esto no está hecho de tus fluidos corporales, ¿verdad? No. Al igual que la comida que comías antes en casa, esto es una simulación del sistema del santuario a partir de tus recuerdos. No hay factores de brujas en ello. Esta no es información esencial para el ensayo. Simplemente la recreé basándome en tu memoria. Podría decirse que es producto de mi imaginación. Oh. ¿Quieres palomitas con sabor a fluido corporal? No me interesa el sabor. Mejor sigamos con la prueba. Está más rico de lo que imaginaba. Bien, comencemos. La bruja masticó sus palomitas y chasqueó los dedos de nuevo. Al instante, el ambiente comenzó a cambiar rápidamente. Subaru notó que su cuerpo atravesaba un escritorio familiar, y frente a él, un chico conocido era objeto de burlas por parte de la chica gato. Al verse manejando torpemente a Ferris, Subaru reconoció inmediatamente el marco temporal. De ninguna manera. Es esta la época. Correcto. Eres tú después del incidente de la capital real, el que estaba a punto de iniciar la guerra de Astrea. La voz de Echidna provenía de la estantería que estaba a su lado. Subaru se giró para ver que el estante se volvía transparente, revelando que Echidna seguía comiendo palomitas de maíz. Tecnología increíble, murmuró. Inconscientemente, tomó el bolígrafo de su escritorio. Lo atravesó. Asintiendo para sí mismo, dijo. Parece que no puedo interferir en el mundo de prueba en este modo. Pero realmente tengo remordimientos por esa guerra lo suficientemente fuertes como para compararlos con mi historia negra japonesa. Bueno, claro, hubo algunas cosas de las que me arrepiento, pero duró más de un mes desde mi punto de vista. ¿Puede tu sistema de aceleración mental soportarlo? No te preocupes. En tus términos, solo se reproducirán los mejores momentos. En cuanto al arrepentimiento, ¿no sientes ninguno? ¿Seguro que no? Míralo desde la perspectiva de un observador externo. Entonces dame tu respuesta. Subaru dudó, luego dirigió su atención a Natsuki Subaru frente a él. Con la perspectiva de un dios, reexaminó las experiencias de su yo pasado. Vio a Winston, quien le enseñó letras, al amable comerciante que lo ayudó a comprar un regalo para Otto, al domador de bestias que jugó con él, y momentos divertidos en el gremio de mercenarios, y luego, finalmente, muertes inexplicables. Es como ver un episodio de anime. Pero, realmente no vi nada que me hiciera arrepentirme. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pasemos al siguiente bucle. Con un chasquido de sus dedos, Echidna hizo que el tiempo se reanudara una vez más. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 151. 32, de Ignorant Noyak Past. Anuncio importante. Lamento decir que mi Patre fue eliminado. Si eres un miembro pago deberías haber recibido un correo electrónico mío, revisa el spam. Lamento mucho la situación, pero fue repentino incluso para mí y traté de resolver el problema con el correo electrónico que le enviamos el mismo día ya que ya no tengo acceso a mi cuenta. Desafortunadamente creo que el correo electrónico enviado fue a su correo no deseado.
Lamento el mensaje tardío aquí y la publicación tardía de los nuevos capítulos. Intenté responder a todos sus mensajes cuando pude, perdón si algunos llegaron tarde, pero entre el trabajo y la diferencia de zona horaria fue difícil, pero la situación fue repentina e inesperada ya que Patre solo envió un correo electrónico diciendo que eliminaron mi página y negaron mi acceso a la cuenta para explicar al menos la situación. Además, no bromeo ni invento la situación para que me tengan lástima, hubo una maldita muerte en mi familia además de otro problema en el trabajo, las cosas malas realmente vienen de tres en tres, al parecer. Envíame un mensaje privado al correo electrónico que aparece a continuación en caso de que no hayas recibido el correo electrónico o tengas problemas. Varie. tlconfig.com. Si estás interesado en convertirte en un nuevo miembro para obtener acceso a mis capítulos, puedes encontrarlos en Ko-fi/varietranslation. Pero no todos son malas noticias. Estoy feliz de anunciar que publiqué dos nuevas historias. Aula de la élite, Archiman en la clase A. Para conseguir algo de dinero para gastos, Ikigaya aceptó la solicitud de su padre de postularse a la Escuela Secundaria Avanzada de Educación Secundaria Metropolitana de Tokio y fue aceptado, convirtiéndose en un estudiante de la clase A. Emiya Shirou se convierte en un hechicero Jujutsu. Después de desear enviar a su hermana menor a un mundo más feliz, Emiya Shirou llegó a un nuevo mundo desconocido. Aquí, las emociones negativas de los humanos se acumulan y generan maldiciones, dando lugar a espíritus malditos que albergan mala voluntad hacia la humanidad. Pero incluso los espíritus malditos, si son asesinados, morirán. Crossover entre Fate X Jujutsu Kaisen, con la incorporación de Yotsuya Miko. 32. El pasado ignorante y débil. ¡Qué idea más tonta! Y la ejecución fue terrible. De repente Echidna habló, criticando a Natsuki Subaru, quien en su segundo bucle había decidido acechar. Uf. Maldita sea. No puedo discutir nada. Subaru mordió el labio con frustración mientras observaba las acciones de su yo pasado. Con su experiencia de combate actual y la perspectiva distante de un observador, rápidamente notó cómo los sirvientes que rodeaban a su yo pasado se volvían cada vez más cautelosos. Incluso para los estándares más generosos, su comportamiento era altamente sospechoso, tanto que si esta hubiera sido una casa noble con una sirvienta más agresiva como Ren, podría haber sido asesinado. Y este es un mundo de fantasía, y ni siquiera consideraste la posibilidad de que los enemigos se transformaran o mataran a larga distancia. ¿Para qué sirvieron todos esos juegos, novelas y experiencias de anime? Las palabras de Echidna perforaron su corazón como flechas. No, normalmente, cosas como alterar la apariencia o matar a distancia son habilidades de jefe. ¿Cómo podrían los enemigos en la etapa inicial tener habilidades tan poderosas? Y aún así, Reinhild está a tu lado como contraejemplo, ¿no? Echidna señaló a Reinhild, ¿qué pasaba? Con el fuerte golpe, Subaru solo pudo sujetar su rostro entre las manos. Cierto, Reinhild tenía la capacidad de alterar la percepción de su apariencia, pero ignoré esa pista porque consideraba sus poderes como un error que arruinaba el juego. Si lo hubiera pensado un poco más en aquel entonces, tal vez, hablando de eso, ¿hay mucha gente con habilidades de disfraz tan deficientes? Subaru preguntó, repentinamente curioso. Bueno, en ese momento, Camilla podía hacer que los demás la vieran como su amada. La autoridad de Pandora también podría causar percepciones erróneas. Escuché que el actual arzobispo del pecado de la gula tiene una habilidad similar, y Betelgeuse, a quien has visto, si encuentra un recipiente adecuado, él también puede aparecer como alguien familiar para ti. Dada la locura de Betelgeuse, no, ser asesinado por alguien conocido en un estado tan perturbado definitivamente me haría juzgar mal las cosas en el siguiente bucle. Mientras Subaru y Echidna continuaban su conversación, el comportamiento insensato de su yo pasado continuó. Subaru presenció entonces aquella infame escena. Creyendo que estaba replicando impecablemente el comportamiento de su bucle anterior, Natsuki Subaru regresó a su habitación, agitando los brazos con entusiasmo en celebración, y luego elogió su propia actuación frente al espejo. PFFT. Llamero. Sáltate esa parte, sáltatela. Echidna estalló en risas mientras Subaru se rascaba el cabello salvajemente, avergonzado. Por fin se acaba. Aunque solo habían pasado unos 20 minutos, las acciones de Subaru en este segundo ciclo fueron realmente una mancha negra en su historia. Y tener una mujer increíblemente hermosa con una curiosidad insaciable criticándolo todo el tiempo lo empeoró.
Por primera vez, Subaru se encontró esperando ansiosamente su propia muerte, no por el dolor, sino para escapar de la constante muerte social. ¿Necesitas un respiro? El tiempo se había detenido con la muerte de Subaru, y Echidna lo miró desplomado en su asiento y preguntó. Así que el culpable fue Leander. Si hubiera sido Winston, probablemente me arrepentiría de no haber sobrevivido más tiempo. Pero como fue Leander, fue vergonzoso, pero supongo que no hay mucho arrepentimiento por ese segundo bucle. Subaru miró a su alrededor la escena congelada y murmuró. Aunque el dolor en ese momento había dispersado su atención, los recuerdos permanecieron intactos. El sistema del santuario había captado todos los detalles que se había perdido, como el sonido de los pasos blindados de Leander, e incluso simuló la escena después de la muerte de Subaru, cuando Leander llegó al lugar. Sigamos adelante. El tiempo se reanudó. Tercer bucle. Buscando al verdadero culpable con el INE. Cuarto bucle. Completamente autodestructivo. Quinto bucle. No hizo absolutamente nada. Sexto bucle. Todo se derrumbó en el último segundo. Subaru observó las acciones de cada uno de sus yo pasados, mientras Echidna continuaba dando comentarios. Algunos de los problemas que ella señaló eran problemas que él también había notado, pero muchos eran problemas que ni siquiera se había dado cuenta. Subaru miró a Echidna a su lado. Al principio había pensado que ella era simplemente una mujer peculiar, pero ahora lo entendía. Ella era la bruja de la codicia, la encarnación de la sabiduría y el conocimiento. Volvió su mirada hacia la escena que tenía delante. La prueba había llegado al momento decisivo de la séptima vuelta, donde Natsuki Subaru se dirigía a evacuar con el grupo principal. Así que así se veía mi cara en ese entonces, ¿eh? ¡Qué ansiedad! Subaru suspiró y volvió a mirar a Echidna. Fue entonces cuando me di cuenta de lo débil que era, porque durante la batalla final, no pude hacer nada. Oye, Echidna, después de un momento de vacilación, Subaru mordió el labio y preguntó. Si hubieras estado a mi lado en ese entonces, ¿cuántas vueltas habrías necesitado? Déjame pensar. Si lo hubiera dado todo, y suponiendo que mi relación con Roswell no interfiera, creo que podría haberte ayudado a alcanzar ese tipo de final feliz imperfecto para el cuarto bucle. En cuanto a un final perfecto, quizás solo un poquito más. Ya veo. Solo un poquito, ¿eh? Subaru se desplomó en su asiento, mirando fijamente su yo impotente. Luego volvió a mirar a Echidna, recordando la desesperación que había experimentado en la mansión Roswell y cómo había logrado superarla. La bendición de la bruja. El culto a la bruja. No importaba cómo lo mirara, la persona que podía comprender los recuerdos borrados por Red Turumbaideat, que poseía un conocimiento inmensurable y tenía la sabiduría para resolver cualquier cosa, Echidna, era claramente la compañera más adecuada para él. Ahora lo entiendo. Terminemos con esta farsa. He decidido, haré un contrato contigo. El tiempo pasaba pero no pasaba nada. El mundo ficticio continuó avanzando. Aunque la guerra ya había terminado, las cosas seguían avanzando. Subaru miró a Echidna, desconcertado. Parece que estás malinterpretando algo. Echidna dejó su refresco. ¿Crees que lo que está pasando ahora es una represalia por haberme llamado producto inútil en el bucle anterior? ¿Crees que estoy analizando todo esto como una forma de vengarme de ti por subestimar mi inteligencia? ¿Crees que todos los ejemplos que di fueron solo para tomar represalias? ¿Cómo es posible? Mirando a Echidna haciendo referencia con suficiencia a su yo pasado insultado, Subaru casi dejó escapar las palabras ¿no fue así? Soy la bruja de la avaricia. ¿Crees que me entregaría por algo tan insignificante? Esto es solo la prueba. Eso significa que lo que estás viendo es realmente aquello de lo que has estado huyendo todo este tiempo. ¿Por qué estás tan ansioso por terminar el juicio? ¿Será porque has encontrado la paz? ¿O es porque el juicio está a punto de mostrarte lo que aún tienes miedo de afrontar? Echidna mostró una sonrisa maliciosa mientras miraba hacia la puerta que se abría lentamente. La escena había cambiado la noche después de la batalla final, al momento en que Reinhild fue a ver a Subaru. Me alegra anunciar que publiqué 2 nuevas historias. Aula de la élite, Archiman en la clase A. Para conseguir algo de dinero para gastos, Ikigaya aceptó la solicitud de su padre de postularse a la Escuela Secundaria Avanzada de Educación Secundaria Metropolitana de Tokio y fue aceptado, convirtiéndose en un estudiante de la clase A. Emiya Shirou se convierte en un hechicero Jujutsu. Después de desear enviar a su hermana menor a un mundo más feliz, Emiya Shirou llegó a un nuevo mundo desconocido.
Aquí, las emociones negativas de los humanos se acumulan y generan maldiciones, dando lugar a espíritus malditos que albergan mala voluntad hacia la humanidad. Pero incluso los espíritus malditos, si son asesinados, morirán. Crossover entre Fate X Jujutsu Kaisen, con la incorporación de Yotsuya Miko. Lea con anticipación, 60 capítulos, apoyándome en Ko-fi. Comentarios 0 comentarios. Votar Chapter 152. 33 de Tine Avoided. La cosa que evitó. Subaru, no pienses demasiado, eres el héroe que salvó a todos. Después de un breve silencio y un intercambio de buenas noches, Reinildo salió de la habitación. Todo parecía tan normal, pero tanto Subaru como Echidna notaron el cambio en la energía y el espíritu de Subaru. El mundo ficticio continuó mostrando el pasado de Subaru. Organizó un festival de nieve para disipar la tristeza de la gente, fue a la capital para entrenarse como guardia real y poco a poco se perfeccionó. Estuvo la fiesta de cumpleaños que Reinildo y los demás organizaron para él en la capital, Reinildo aprendiendo a jugar con gatos, eligiendo un café de gatos para tener una cita con Reinildo e incluso un torneo de balón prisionero con amigos en el campo de entrenamiento del cuerpo de caballeros, era todo lo contrario de la desesperación y el dolor que se acababan de mostrar. Un pasado lleno de felicidad, tranquilidad y alegría. Pero la expresión de Subaru se oscureció gradualmente. Finalmente se dio cuenta, o mejor dicho, ya no pudo evitarlo. Así es, desde que terminó esa guerra, no había puesto un pie en territorio Astrea ni una sola vez. Siempre era Reinil quien lo buscaba. Incluso estando en período de prueba, era imposible que no tuviera días libres. Sin embargo, durante esos 2 meses, utilizó sus descansos para buscar en la capital lugares para tener citas, para entrenar o incluso para tumbarse en el césped y soñar despierto, pero nunca eligió ir a Astrea a visitar a Reinhild. Decir que era por estar ocupado entrenando era solo una excusa. La verdadera razón, era que tenía miedo de poner un pie en esa tierra. Por fin te diste cuenta. Esa conversación fue el punto de partida de tu escape. Ahora, a la siguiente escena. Echidna chasqueó los dedos. El escenario cambió rápidamente, convirtiéndose en un montaje de escenas entre Subaru y Reinhild. Dijiste que no confesaste porque eras débil y de bajo estatus. Mentira, ¿verdad? Siendo de otro mundo, ¿de verdad te importan tanto las diferencias de estatus? No, no lo haces. Incluso si la otra persona es un candidato real, siempre que haya una vacante, lanzarás una ofensiva amorosa sin dudarlo. Echidna habló con confianza y Subaru apretó los puños. Al notar su insatisfacción, miró la siguiente escena y continuó. En cuanto a tu debilidad, sí, tienes un complejo de inferioridad debido a tu pasado en Japón. ¿Pero esa fue realmente la razón por la que no pudiste confesarte en este momento? La imagen mostraba a Subaru siendo honrado por su primera misión exitosa como caballero en el incidente de Black Removal, luego derrotando a un guardia real en un duelo de espadas y más tarde, derrotando a un escuadrón completo de dedos él solo. ¿O tal vez planeabas usar esta siguiente escena como excusa? La siguiente imagen mostraba una cita interrumpida por 3 punks callejeros. Antes de que Subaru pudiera hablar, Echidna continuó. ¿De verdad perdiste contra 3 delincuentes de poca monta? Sabes que no es cierto. Incluso si no hubieran aparecido, la cita no habría terminado de manera diferente. Porque tu excusa de ser demasiado débil era demasiado perfecta. Al fin y al cabo, estamos hablando de Reinhild. Incluso alguien como Betelgeuse, que rodeó el santuario y te dejó indefenso, probablemente sería aniquilado con un solo golpe de espada por ella. Así que, no importa cuándo, siempre puedes justificarlo todo diciendo. Todavía soy débil. Subaru finalmente bajó la cabeza, impotente. Así es, él sabía que la debilidad era una excusa que había encontrado. Uno profundamente deshonesto. Porque comparado con Reinhild, ¿quién podría realmente afirmar que no es débil? Sí, me di cuenta hace mucho tiempo. Después de todo, tenía a Rem, Ferris y a muchos seguidores de Reinhild a mi lado. Hace mucho tiempo que me di cuenta de los sentimientos de Reinhild por mí. También entendí. Entendí que a Reinhild no le importaba nuestra diferencia de estatus. Comprendí que en este país sin rey no había ningún obstáculo real entre nosotros. El único obstáculo, era mi propio corazón. Subaru sonrió amargamente para sí mismo. El mundo ficticio cambió rápidamente con los pensamientos de Subaru, volviendo una vez más a la noche en que la guerra acababa de terminar. A pesar de que le dio las buenas noches a Reinhild, ¿cómo pudo Subaru dormir fácilmente esa noche? Incapaz de dormir, miró por la ventana y lo vio. Vio a Reinhild llorando en secreto a los muertos.
No era la apariencia habitual de Reinhild, pero Subaru reconoció el rostro de un bucle pasado. Era Reinhild. Reinhild llorando. Una visión rara. Winston, para ella, alguien más importante que la familia. Para ti, tu primer maestro, tu primer amigo. Subaru asintió ante las palabras de Echidna mientras miraba la imagen de Natsuki Subaru presionando un cuchillo en su propia garganta. Se vio bajar la espada, impotente, llorando. Lo siento, realmente hice lo mejor que pude, se vio a sí mismo disculparse una y otra vez. Subaru permaneció en silencio durante un largo rato y finalmente volvió a hablar. Tenía miedo. No sabía qué tipo de contrato teníamos Rosual y yo. No me atrevía a arriesgarme a si podría convencer a Ren de nuevo en el siguiente bucle. Ni siquiera sabía si habría otro bucle, tenía miedo de enfrentarme a lo desconocido. Utilicé las palabras de Reinhild para convencerme a mí mismo, para convencerme de que era un héroe, de que este era el sacrificio mínimo necesario. Utilicé lo que entendí sobre Winston para convencerme de que los guerreros buscan una muerte gloriosa, que Winston murió satisfecho. Pero no puedes mentirte completamente a ti mismo. La atmósfera de tristeza me recordaba constantemente que había causado la muerte de personas inocentes. Así que organicé el Festival de la Nieve para disipar esa atmósfera, pero la gratitud de la gente solo me conmovió aún más. Yo no soy un héroe. Soy la causa del desastre. Subaru se miró a sí mismo con su uniforme de caballero. No me convertí en caballero solo por ser débil. Sentía culpa. Quería escapar. Escapé a la capital, pero entonces comenzó la selección real y me convertí en el caballero exclusivo del Felt. Debería haber regresado con Felt a territorio Astrea. No quería volver. No me atrevía a volver. Así que corrí de nuevo, a los dominios de Rosual. Hubo momentos en que pensé que todo esto era un castigo para mí. Cuando vi a Otto planeando y elaborando estrategias, no me sentí feliz. En el fondo, pensaba que Otto era un conspirador. ¿Por qué una intrigante y no inteligente? Porque Reinhild es increíblemente recta. No recurriría a los trucos de Otto. Pensar eso me facilitó el lidiar con mi arrepentimiento. El arrepentimiento por no haber aprovechado la inteligencia de Otto en aquel entonces. Ni siquiera quería seguir involucrado con Ram o Rem. Si pudiera, querría que Rem desapareciera de mi vida al igual que Ram. Porque cada vez que los veo, pienso en Meili. Incluso pienso en Elsa. Las lágrimas cayeron a su pesar. Subaru le confesó a Echidna todos los malos pensamientos que llenaban su corazón. Finalmente, se enfrentó a todas las cosas que había estado evitando. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 153. 34, The Witch Who Interrupted. La bruja que interrumpió. ¿Te has calmado? Ah, sí, me da mucha vergüenza. No puedo creer que haya llorado 2 veces en un día. Gracias, Echidna. Subaru miró una vez más la escena del juicio. La imagen se detuvo en el preciso momento en que no movió el cuchillo de su garganta, es decir, el momento en que perdió la oportunidad de regresar por la muerte. No me estás hablando de Returumbaideac por esta razón, ¿verdad? Sí, Echidna. Sus usos son ilimitados, ¿verdad? Mirando a Echidna asentir, Subaru continuó. Lo sabía, en realidad, desde la octava vez que reviví en la mansión de Rosual, cada vez que regresaba, me sentía un poco culpable por dentro. No dejaba de pensar. ¿Y si no me hubiera rendido tan rápido entonces? ¿Y si hubiera dado unas vueltas más? ¿Habría sido diferente el resultado? La poderosa sed de conocimiento de Echidna la llevó a seguir haciendo preguntas, y Subaru, que ya no evitaba el tema, respondió cada una con seriedad. Los pensamientos oscuros que nunca debería haber podido compartir con nadie porque involucraban a Red Turumbaideat ahora finalmente tenían un oyente real. Una profunda sensación de plenitud inundó gradualmente el corazón de Echidna. Una profunda sensación de liberación también comenzó a invadir el de Subaru. Echidna, ¿tienes flores? De las que se usan en los funerales de este mundo. ¿Es esta tu elección? Usar flores cuyo lenguaje floral es más apropiado para las despedidas, aunque se hayan extinguido. Subaru aceptó el hermoso ramo y luego caminó por la ventana hacia el cementerio. Se paró junto a Reinhild, miró las lápidas que tenía delante y, después de un momento de silencio, comenzó a desarmar el ramo. Colocó una flor delante de cada tumba. Si el fallecido era alguien conocido, conversaba un poco con él. Si era un desconocido, se disculpaba sinceramente. Puede que esto suene raro, pero prometo que volveré a visitar vuestras tumbas. Subaru hizo una profunda reverencia.
El espacio comenzó a desdibujarse y en su visión borrosa vio figuras translúcidas que asentían y le sonreían, como si hubieran aceptado sus disculpas. Así que esta es tu respuesta, ¿eh? Nada mal. Con esto, has superado la primera prueba por completo. Aplaudiendo, Echidna regresó a su habitual atuendo negro y se estiró perezosamente. Bueno, entonces, lo oficial está hecho. Ocupémonos de nuestros asuntos privados. Ven. Echidna sonrió y extendió su mano derecha hacia Subaru. Hagamos un contrato. Ya has superado esa crisis con mi ayuda, y te acabo de mostrar mi conocimiento y sabiduría. Creo que ya has tomado una decisión. Créeme, nadie es más adecuado para ser tu compañero que yo. Sin duda puedo guiarte hacia el final perfecto. Subaru reconfirmó los términos del contrato con la bruja cuyos labios no podían ocultar su emoción. Con la expectativa de un futuro perfecto, lentamente superpuso su mano con la de ella. Un fuerte viento y un crujido interrumpieron el movimiento de Subaru, y su cuerpo se balanceó por el temblor en el suelo. Manténgalo ahí con ese contrato. La que hablaba con abrumadora autoridad era una chica rubia de ojos azules. De su puño salió vapor y apareció un cráter enorme en el lugar donde había golpeado. Eres. Soy la bruja de la ira, Minerva. No soy alguien que necesite darle su nombre a gente como tú. Ante la pregunta instintiva de Subaru, la chica respondió. La bruja de la ira los miró intensamente a ambos, más precisamente, a Echidna, con un aire increíble irradiando desde sus ojos azules. Logré otra vez. Basta. No aprobaré un contrato así. Yo tampoco esperaba este desarrollo. Echidna, sosteniendo sus brazos bajo su amplio pecho, tomó un sorbo de té con calma y volvió a hablar. Un contrato de bruja, seguro que entiendes lo que significa. Sabiéndolo, aún quieres involucrarte. No me digas, ¿también quieres hacer un contrato con él? ¿Serán celos? Viendo lo furioso que estoy, deberías saber que no es por una tontería así, ¿verdad? Estoy furioso, enfurecido, ardiendo de ira. Minerva respondió al tono burlón de Echidna con el rostro enrojecido. Aunque las lágrimas que brotaban de las comisuras de sus ojos la hacían parecer una niña enfurruñada, los temblores en el suelo causados por sus pisotones le recordaron a todos su verdadera identidad. Espera, bruja de la ira. ¿No se supone que deberías estar muerta? ¿Por qué estás aquí? No, ¿qué está pasando ahora mismo? Finalmente volviendo en sí, Subaru miró a Echidna confundido. Recogí los restos de las 5 brujas, excluyendo a Satella. Puedes pensar en ellas como almas o rastros de sus vidas. Básicamente, hay 6 brujas aquí en un estado similar al mío. No era información necesaria para ti, por eso no dije nada. Claro, no negaré que también me preocupaba. Si aparecía una bruja más encantadora que yo o alguien que pudiera serte más útil, alguien como tú podría desviar tu atención hacia otra bruja. Quería evitarlo. Por la explicación de Echidna, Subaru sintió su posesividad hacia él. ¿En qué clase de tonterías te engañó para que lo creyeras? Sumido en sus pensamientos, Subaru sintió de repente un puño suave que le golpeaba la cabeza por detrás. Entonces, lo derribaron rápidamente con una llave de articulación. ¿No duele? Cuando toco a otros seres vivos, cualquier acción se convierte en efectos curativos. Si sigo usando llaves articulares como esta, incluso puedo eliminar la rigidez de tu hombro. Al experimentar de primera mano los misteriosos poderes de la bruja de la ira, Subaru giró la cabeza para mirar a Minerva aplicando la llave con toda su fuerza. Entonces, ¿qué estás intentando hacer? Si no te detengo, Echidna te engañará y firmarás un contrato con ella, ¿no? Esa actitud imprudente e irreflexiva me saca de quicio. Menudas palabras, eso es un poco duro. Simplemente expuse claramente los beneficios y las condiciones de firmar un contrato conmigo. Mis palabras son sinceras. Simplemente quiero que ambas partes lleguen a un acuerdo, es cierto. Aunque el estado de ánimo en ese momento influyó, consideré seriamente los términos del contrato. Así que, incluso después de tranquilizarme, probablemente seguiría tomando la misma decisión. Subaru intentó darle una palmadita a Minerva para que lo soltara, pero ella apretó aún más su agarre. Es tu actitud de ya cumplí con mi deber de explicar, así que todo está bien. Lo que me molesta. No dijiste nada sobre el peor escenario posible después de firmar el contrato. Después de arremeter contra Echidna, Minerva volvió su mirada hacia Subaru. He visto tu pasado. Con Echidna, probablemente estés pensando que las cosas no podrían empeorar de lo que están ahora, ¿verdad? Pero estás subestimando a las brujas.
Entre las 7 brujas que llevan los nombres de pecados capitales, la que ha hecho más contratos, ha interactuado con más humanos y ha interferido más en la historia es la bruja de la avaricia. Todo eso es parte de la gloria de mi vida pasada. Pero no negaré que solo porque formes un contrato conmigo no significa que podrás salvarlo todo. Esto también es un hecho. Sin embargo, ahora es diferente. Con las infinitas oportunidades de ensayo y error que me brinda el regreso de la muerte, le daré un final perfecto. Echidna habló con confianza, luego miró a Subaru, todavía atrapado debajo de Minerva. Comentario cero comentarios. Votar Chapter 154. 35, The War of the Witches. La guerra de las brujas. ¿Un acuerdo así debería hacerse con las palabras al final? ¿Eh? Echidna detuvo sus pasos hacia Subaru y miró a la mujer que había aparecido de repente entre ella y Minerva, hablando en un tono perezoso. Soy, la bruja de la pereza, Sekhmet. Estoy aquí para garantizar la imparcialidad del contrato. La bruja de pelo largo de color púrpura carmesí habló lentamente. Aunque estaba tendida de lado en el suelo y ni siquiera se molestó en girar la cabeza para mirar, Echidna comprendió que las siguientes palabras estaban dirigidas a ella. Al final, ¿eh? Subaru repitió la frase que Sekhmet había añadido. Sekhmet continuó perezosamente. Echidna definitivamente cumplirá el contrato. Sin embargo, eso es todo lo que hará. Mientras se cumpla esa condición, puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Eso no es del todo correcto. Respondo preguntas, y aunque puedo ocultar información, nunca miento. En otras palabras, tal como crees, la decisión sigue siendo tuya. Así es, ¿eh? Aunque no me guste, HMPH. Echidna sonrió a los dos que afirmaron su afirmación y al pensativo Subaru. Tras ver sus recuerdos, comprendió claramente sus pensamientos. Así es, trátame como una habilidad tramposa al igual que tu regreso por muerte. Tengo muchas ganas de ver si me utilizarás con éxito o te convertirás en una marioneta mía. Convertirse en la persona más importante de tu corazón tampoco estaría mal. Me pregunto qué cara pondrías a Tella al vernos, lo que siento, el futuro que conozco, las cosas que haré, el fruto llamado desconocido que viene de mí, te haré probarlo todo. Así es. Echidna salió de sus pensamientos y asintió. Ese es el precio que hay que pagar. Si quieres alcanzar el mejor futuro posible, es inevitable recorrer algunos caminos equivocados antes de encontrar el correcto. No me digas que ni siquiera tienes ese nivel de resolución, Natsuki Subaru. Echidna miró al contenido Subaru con una encantadora sonrisa. Sabía que el chico que tenía delante poseía un coraje incomparable y la racionalidad para tomar las decisiones correctas. Por eso estaba destinada a conseguirlo. ¿Debería esforzarme más? Echidna observó a Minerva, quien estaba a punto de estallar de ira, y sintió que Tifón también estaba a punto de intervenir. Tomó una decisión. Bueno, de todas formas no tenía pensado hacer mucho esta vez. No puedo permitirme perder la confianza de Subaru en mí ahora mismo. Y está llegando a su límite. Echidna comentó mientras el rostro de Subaru se ponía pálido de dolor. No te equivoques. Una vez dije que los demás vomitarían al verme, ¿verdad? De hecho, hay casos en que las personas han muerto instantáneamente a causa del espeso miasma de una bruja. Aunque gracias a Satella y al té que te di has desarrollado cierta resistencia, enfrentarte a 3 brujas a la vez realmente excedió tu límite. Además, algunos peligrosos no pudieron resistirse a venir a verte. Bueno, detengámonos aquí por hoy. Como esto no es una fiesta de té, no aceptaré ningún precio. Si te decides, ven a buscarme de nuevo. Con un chasquido de sus dedos, Echidna expulsó a Subaru por la fuerza. Minerva, quien había bloqueado a Subaru con una técnica conjunta, cayó al suelo mientras él desaparecía. Al levantarse lentamente, el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. El suelo tembló salvajemente por los pisotones de la chica mientras miraba a Echidna con ojos furiosos. Ya basta. Deshazca esa asquerosa sonrisa falsa tuya. Auge. El suelo explotó y la distancia entre ambos desapareció en un instante. Con polvo arremolinándose a su alrededor, Minerva se abalanzó hacia adelante y lanzó un puñetazo con toda su fuerza hacia la cabeza de Echidna. Rompió la barrera del sonido y partió el aire con un rugido. Minerva, no debes interferir en un contrato hecho por consentimiento mutuo. La que hablaba era una niña pequeña de pelo corto verde oscuro y piel bronceada. Apareció de repente frente a Echidna. El puñetazo aullante, lo suficientemente poderoso como para destrozar una montaña, golpeó el rostro de la niña.
Aunque en el momento en que tocó a un ser vivo, su poder se convirtió en curación gracias a la autoridad de Urat, la onda expansiva y la sensación de impacto se entregaron en su totalidad. Se escuchó una explosión cuando el golpe de Minerva con toda su fuerza envió a la niña volando como una bala. Se estrelló contra un muro invisible al otro lado de la pradera. Pero no fue la única herida. Choque. Al mismo tiempo, el brazo derecho de Minerva, desde el hombro hacia abajo, se convirtió en fragmentos cristalinos y se hizo añicos en el suelo. Esto fue el resultado de su ataque, que tocó a la bruja del orgullo y fue juzgada por su autoridad. El acto, considerado malvado, fue negado y castigado. No me dolió en absoluto. Minerva rugió. Como la bruja de la ira, que sentía profundamente el dolor ajeno, no prestó atención al suyo. Ahora. No más obstáculos. Pensando en eso, Minerva pisoteó, giró su cuerpo y balanceó su brazo izquierdo con toda su fuerza. Jaja. Un suspiro de resignación. Su cabello dorado ondeó. Al instante siguiente, Minerva quedó inmovilizada en el suelo. Todo su cuerpo quedó inmovilizado, dejando una marca con forma humana en la hierba. Minerva, con el rostro enrojecido, miró a Sekhmet, que yacía boca abajo. No te metas en mi camino. Sekhmet. Eso no servirá. Dije que estoy aquí como testigo. Y, sinceramente, emocionalmente, estoy del lado de Tifón. Así que no tengo motivos para no intervenir. ¿No te rendirás, eh? ¡Qué fastidio! Sekhmet suspiró mientras miraba a Minerva, quien había regenerado su brazo derecho con golpes curativos y estaba comenzando a levantarse. Así es, estoy furioso. Furioso con ese niño que tomó la decisión equivocada. Furioso con el mundo que lo hizo pasar por cosas tan horribles. Y furioso con ese conspirador que lo causó todo entre bastidores. Minerva señaló a Echidna. Si Subaru la hubiera visto en ese momento, se habría sorprendido, porque todos los rastros de humanidad habían desaparecido del cuerpo de Echidna. Era como si hubiera perdido toda emoción o hubiera dejado de fingir ser alguien con quien Subaru pudiera sentirse cercano. Realmente no puedo entenderte. Aunque no tengas ninguna posibilidad de ganar. TCH, aún así, no lo permitiré. Dolor. Conflicto. Heridas. Tengo que hacer algo. Con un chasquido de sus dedos, Echidna restauró la pradera devastada por el campo de batalla y luego caminó hacia la furiosa Minerva. Aunque Minerva no se había rendido, su cuerpo destrozado ya no podía moverse. ¡Qué tontería! Echidna expresó su opinión y luego selló a la incapacitada Minerva con otro chasquido. No dejaré que esto pase, Echidna no dijo nada más. Aunque no podía contener a Ugrat para siempre, por ahora no podía interferir. Habiendo lidiado con el mayor obstáculo para su contrato con Subaru, Echidna sintió que Subaru se elevaba en el santuario. Al ver su expresión ligeramente irritada por no haber finalizado el contrato, Echidna mostró una sonrisa escalofriante. Lea con anticipación, 60 capítulos, apoyándome en Ko-fi. Comentario 0 comentarios. Votar Chapter 155. 36. The End of the Sanctuary. Capítulo 36. El fin del santuario. Cuando Subaru se despertó, instintivamente comenzó a tener arcadas. Luego, lentamente, se apoyó en la pared y se puso de pie. La luz del sol entraba a raudales desde la entrada de las ruinas cercanas. A medida que fue recuperando la compostura, los recuerdos de todo lo que acababa de suceder volvieron a inundarlo. Por alguna razón, cuando recordó que finalmente no había firmado el contrato, Subaru sintió una vaga sensación de frustración. Bueno, da igual. De todas formas, no debería haber nada a corto plazo que requiera el poder de Echidna. Por alguna razón, la sonrisa final de Echidna apareció en su mente, haciendo que Subaru temblara involuntariamente. ¿Es solo porque hace demasiado frío en la cueva? Frotándose los hombros con las manos, Subaru se dirigió a la salida. La deslumbrante luz del sol lo mareó, e instintivamente levantó la mano para protegerse los ojos. Después de unos momentos, se acostumbró al brillo y miró hacia el cielo. Ignorando las manos espectrales negras que parecían dedos y se extendían hacia el cielo, Subaru calculó el tiempo. Solo había pasado alrededor de media hora en el mundo real. Increíble, ¿no? Esto es pura tecnología de magia negra. Pero es casi mediodía, mejor vuelve pronto. Recordando el comportamiento de Garfield del bucle anterior, Subaru aceleró el paso. Después de varias decenas de minutos, llegó a la puerta del pueblo y se encontró con Otto, Garfield y Frederica, que estaban a punto de ir a buscarlo. Garfield irradiaba una hostilidad visible, pero gracias a la presencia de Frederica se evitó el peor escenario. Subaru regresó sano y salvo a la aldea.
Al día siguiente, Subaru parecía demacrado. De hecho, todo el grupo de caza lo hizo. Pasó toda la mañana sin avistar una sola presa decente. Abuela Ryuzu, ¿estás segura de que no han invadido las brujas cultistas? Mirando alrededor del bosque inquietantemente silencioso, como si miembros del culto de la bruja estuvieran escondidos en una emboscada, Subaru le preguntó una vez más a Ryuzu que viajaba en la espalda de Garfield. Niño, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? La barrera del santuario sigue intacta. Siguiendo el bastón de Ryuzu, Subaru miró hacia el cielo azul claro. Era un día tan hermoso que hizo que todo fuera aún más aterrador. Después de todo, los ataques de Slug nunca se habían detenido. Incluso si Pereza estuviera descansando, debería haber habido al menos un par de dedos atacando. Pero hoy, no hubo nada. Estás siendo molesto. Cultistas de brujas, arzobispos del pecado, quien sea, si aparecen, simplemente, ¡ay! Abuela. Garfield de repente se congeló y luego lentamente bajó a la abuela Ryuzu. Todos, permanezcan alerta. Otto, que había mantenido activa su bendición de clarividencia para buscar presas, de repente se agarró la cabeza y gritó. Los dragones de tierra comenzaron a gruñir, emitiendo gritos de advertencia. ¡Au! En ese momento, Garfield dejó escapar un rugido masivo después de respirar profundamente. ¿Qué pasa? Preguntó Subaru mientras se acercaba a Otto, manteniéndose alerta. La bendición respondió a la voz de algo. Gritan. ¡Hambre! El bosque crujió y entonces una chica de pelo rojo claro salió corriendo. Señorita Ryuzu. Subaru se giró reflexivamente para confirmar que Ryuzu todavía estaba con Garfield, y luego observó a este repentino segundo Ryuzu. Ella se quedó congelada frente a ellos, con los ojos sin vida. Subaru se dio cuenta de que este no era el mismo Ryuzu que había conocido en el bucle anterior. Garfield, ¿qué diablos está pasando? Sé lo que estás pensando, lo que quieres preguntar, pero no hay tiempo para explicaciones. Las cosas están peor de lo que pensaba. Desde los arbustos, comenzaron a surgir figuras, una tras otra, hasta que hubo 8 parecidos a Ryuzu en total. No quería que vieran esto si podía evitarlo, murmuró Garfield con amargura. Entonces estás diciendo que ya es suficientemente malo como para recurrir a tus cartas de triunfo, ¿eh? Subaru miró fijamente a las chicas. Aunque se parecían mucho a Ryuzu, no daban la impresión de ser personas. Era como ver 8 muñecos idénticos. Subaru tocó una de sus mejillas. Se sentía exactamente igual que la de Ryuzu. Clones. ¿Son por culpa de Echidna? ¿Pero por qué tantos? ¿Y por qué solo Ryuzu? Subaru, chico, tranquilo con los comentarios raros en público. Tú eres el que habla. Eso solo hace que la gente malinterprete aún más. Subaru gritó y se alejó del clon de Ryuzu. Perdón por interrumpir tus pensamientos, pero parece que ya llegaron. Al lado de Subaru, los brazos de Garfield se abultaron. A diferencia de la última vez, cuando se transformó en una bestia completa, ahora solo cambiaron partes de su cuerpo. ¿Vestificación parcial? A diferencia de mi hermana, no puedo mantener la calma si me pongo como una bestia. Pero así, es suficiente. Señalo los clones de Ryuzu. La abuela es diferente. Estos centinelas son huecos por dentro. Aún así, tienen una buena capacidad de combate y pueden seguir órdenes. Crearán las aberturas. Justo cuando terminó de hablar, Subaru lo vio. Un conejo de tamaño normal, pero con largos cuernos en la cabeza. Si no estuviera manchado de sangre, lo confundirías con un animalito adorable. Sin dudarlo, Subaru blandió su látigo y observó conmocionado cómo lo mordían y lo partían en dos. El gran conejo. ¿Qué tiene de genial? Subaru bromeó mientras cortaba con su espada al conejo en dos. Aunque fue fácil de derrotar, Subaru se sintió inquieto, pero al momento siguiente, cuando más y más conejos emergieron de los arbustos, su duda se desvaneció. Carne humana, escamas de dragón de tierra, incluso armaduras de acero. Nada podía soportar los afilados dientes de los grandes conejos. Devoraron todo a una velocidad aterradora. Esto no era cazar, era pura alimentación. A ellos no les importaban los contraataques. No les importaron las pérdidas. Esta estrategia de batalla suicida había permitido a los grandes conejos sobrevivir durante 400 años, gracias a su grotesca capacidad reproductiva. Quizás dividir sea más preciso que raza. Subaru observó con horror cómo un gran conejo daba a luz a un bebé justo después de comerse a su camarada muerto y, en cuestión de segundos, el bebé se convirtió en un nuevo adulto. La autodestrucción de los 8 clones de Ryuzu permitió que Subaru y su variopinto equipo apenas pudieran regresar a la aldea ahora desierta.
Los sobrevivientes ensangrentados observaron cómo los conejos comenzaban a salir arrastrándose desde el interior de las casas. Supongo que este es mi final, Garbo, dijo la abuela Ryuzu. No bromees, abuela. ¿Me estás diciendo que huya? Podría irme cuando quisiera, pero no lo haré. Soy el escudo del santuario. La voz de Garfield salió entrecortada. Su cuerpo endurecido por la batalla no era rival para los dientes de los grandes conejos. Ni siquiera la curación otorgada por su protección divina del espíritu de la tierra pudo seguir el ritmo. Aún así, cubierto de sangre, el niño todavía sonreía. Vamos a mostrarles una cosa o dos. Impulsados por la desesperación, o quizás sabiendo que no había otra opción, Subaru y los demás gritaron al unísono para animarse, solo para ser tragados por la ola blanca. Lea con anticipación, 60 capítulos, apoyándome en Ko-fi. Comentario 0 comentarios. Votar.